Así que no te puedes perder esta maravillosa serie que trae por título Navidad se la vive en 3 palabras. Navidad se la vive en 3 palabras porque la Navidad no solo es de decirlo, sino realmente de vivirlo y vivirlo todos los días de nuestras vidas en gratitud. Así que primeramente vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4, que es la base bíblica de esta serie. Navidad se la vive en 3 palabras. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice claramente y de manera textual, palabra dada al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, y hoy la compartimos en esta mañana, y dice esta porción: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted analícelo, todo lo que se había dicho desde el mismo Génesis, desde el mismo Edén, todo lo que se había dicho, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Padre, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. 2 momentos importantes que si nosotros analizamos lo que es la Navidad, se nos dice aquí que es necesario reconocerlo. Nacido, dice, de mujer. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino y estuvo entre nosotros y su sangre tenía que ser derramada en la cruz del Calvario. Por eso necesitaba nacer de mujer y nacido bajo la ley, porque en aquel entonces era la ley que primaba y que nadie la podía cumplir, y solo el Cordero perfecto de Dios, que vino a cumplir su propósito, lo podía hacer. Por eso nace este título: la Navidad se la vive en 3 palabras. Nuestro primer tema lo vamos a ver en Lucas 17:17, que dice lo siguiente. Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Una pregunta importante: ¿dónde están los que han recibido la bendición de Dios? ¿Dónde están? Y hablamos de Navidad, pero ¿dónde están los que han recibido la bendición? Pero seguimos hablando de Navidad. Y por eso, al hablar de Navidad se la vive en 3 palabras. La primera palabra tiene que ver con una acción acompañada de la misma que dice viviendo en gratitud, viviendo con gratitud. Si vamos a hablar de la Navidad, tenemos que vivirla con gratitud. Vamos entonces a dar inicio a esta temática que, recuerda, lo vamos a ver en 3 momentos y no te puedes perder ninguno de ellos. Vamos a cerrar el viernes 24, que es un día de feriado, y lo vamos a hacer aquí en esta casa a las 10:30 de manera presencial. Por lo tanto, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta hermosa entrega que tiene como título Viviendo con gratitud. Entre las primeras palabras que se nos enseñan, que vienen acompañadas de amor por parte de nuestros padres cuando somos niños, son por favor y gracias. Por favor y gracias. Y nada más emocionante para padres o abuelos que crían a estos niños, que apenas empiezan a caminar, pronuncian estas palabras y hacen la conexión entre pedir con amabilidad y recibir con gratitud. Eso es lo que usted comienza a ver con mucha alegría en nuestros niños. Es la experiencia que usted y yo también tuvimos en un momento. Lamentablemente, a medida que vamos creciendo, que nos vamos haciendo mayores, nos volvemos más expertos en decir una de estas 2 palabras, y por lo general es por favor, más que gracias. Nos hacemos expertos en decir por favor
y nos olvidamos de esta expresión, gracias, y sobre todo a nuestro Padre Celestial. Nos centramos más en nuestras necesidades que las provisiones anteriores. Pedimos más de lo que alabamos a Dios. Y aunque Dios nos invita a acudir a Él con todas nuestras necesidades, siempre Él nos apremia, nos insta a hacer de la gratitud un hábito. Al Señor le gusta ver en el accionar de su pueblo, de sus hijos, la gratitud de manera natural. Y si hay un pecado que prevalece hoy por hoy más que ningún otro, es lamentablemente la ingratitud. La ingratitud, especialmente en los creyentes. Porque si usted se pregunta el día de hoy, ¿cuánto ha hecho Dios por usted? ¿Cuánto ha hecho Dios por mí, por nosotros? ¿Cuánto Dios ha hecho por esta humanidad? Dios hace tremendamente y de manera sobrenatural tantas cosas por ti y por mí. Y algo que celebra el mundo en esta época es el primero, sobre todo lo demás que hizo el Señor por nosotros, y es permitir que su Hijo venga a este mundo, que tome forma de siervo para cumplir un propósito. He ahí la necesidad y la razón de enfocarnos en todo lo que Dios hace por nosotros, cada instante de nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces no le damos las gracias, o al menos no le damos el crédito que Él se merece. Si tú y yo estamos aquí, y si tenemos vida, y si estamos respirando en este momento, es por la gracia infinita de Dios. Si tú y yo nos hemos levantado en este día, es por la gracia de Dios. Si tú y yo estamos hoy con ropa, estamos hoy con salud, estamos rodeados de nuestra familia y amigos, es por la gracia de Dios. Hay tantas cosas por qué agradecerle, pero aquí salta una pregunta: ¿por qué será que entonces hay tanta ingratitud en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué será? Muchos de los que nos decimos cristianos, a veces ni por los alimentos oramos, a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios, sobre todo en la mesa. Si eso es tan complejo, mucho menos daremos gracias a Dios por otras cosas a nuestro alrededor. Y lo digo porque en esta sala hay adolescentes, hay jóvenes, hay hermanos que recién están comenzando en la fe. Y debe de ser un hábito la gratitud espontánea hacia Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Y es por la gracia de Él. Nos parecemos tanto al niño, aquel a quien un día le regalaron una naranja en el mercado. Imagínense esta escena. Su madre le dijo al niño: hijo, ¿cómo se le dice al Señor que te ha regalado la naranja? Este niño respondió devolviendo la naranja y le dice: pélamela. A veces nos comportamos así. A veces nos olvidamos del dar gracias. Y por eso en esta mañana vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios el porqué de la gratitud hacia nuestro Padre Celestial. Y este primer aspecto en el contexto del capítulo 17, que vamos a leer lo que ocurría en una escena donde el Señor Jesús se dirigía a un grupo de personas, pero solo uno de ellos supo valorar ese favor de Dios. Es importante comprender en este contexto bíblico de Lucas 17 que para hablar de gratitud hay que desagregarla de tal manera la expresión que podamos comprender que la necesidad a ti y a mí y a todo ser humano en esta tierra nos obliga a pedir misericordia. Vamos a Lucas 17, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. Yo quiero que vayas subrayando conmigo, porque al final tienes que tener una escena clara de lo que es la gratitud. Y dice:
y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, dice, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero que tomes el detalle que está registrado en esta porción. Eran 10 hombres enfermos, eran 10 hombres leprosos, y alzaron la voz, porque se pararon de lejos, alzaron la voz, gritaron con pasión, gritaron por la necesidad, y alzaban la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La necesidad nos obliga a pedir misericordia. La necesidad. Los leprosos eran hombres contaminados para fines ceremoniales, a quienes se les obligaba a vivir en las afueras. En el contexto de la ley, en el contexto histórico y en la tradición judía, encontramos el por qué tenían que alejarse, vivir fuera de la comunidad. Y solo para referencia de ustedes lo que dice Levítico 13:46: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Por los requisitos legales tenían que permanecer a cierta distancia. Acuérdese que el Señor Jesús nació de mujer y en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley todas estas cosas se tenían que cumplir. Estaba escrito que estos hombres tenían que estar a cierta distancia. Así que su comunicación con Jesucristo, como lo acabamos de leer, fue a gritos, fue desde lejos, estaba separado por una distancia, pero la necesidad era tan grande que alzaron su voz. El propósito de estas leyes no tenía otro fin que proteger al resto del contagio, pero más importante, el mensaje intrínseco en la ley era inculcarles mediante unas vívidas lecciones, objetivas sobre todo, cuando Dios desea pureza, Dios desea santidad, Dios desea limpieza en medio de su pueblo. El mensaje que nos deja ver esta ley era propiamente mirar lo que Dios anhela de su pueblo: un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo limpio en medio de toda situación. Todo esto en el contexto de la ley. En el Antiguo Testamento usted puede ahondar un poco más en este conocimiento y está bien registrado en el libro del Levítico. La gratitud es la consecuencia de una acción donde el inicio se da con cualquiera necesidad que esté por delante. La necesidad se convierte en un detonante. Si usted tiene sed, usted pide agua. Si usted tiene un dolor, pide una pastilla. Si usted se siente solo, pide compañía. Siempre la necesidad es un detonante para que nosotros podamos pedir, y sobre todo cuando se trata de nuestra relación espiritual con Dios, misericordia. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios respecto a que se nos enseña tanto lo que el Antiguo Testamento nos puede dejar como el Nuevo Testamento en base a necesidades. A referencia, Deuteronomio 21:8 dice, por ejemplo: perdona a tu pueblo Israel, a cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Había una necesidad de recibir perdón, y solo estoy ahorita referenciando citas bíblicas. Había una necesidad, y por eso dice: perdona a tu pueblo Israel. ¿Quién estaba hablando en ese momento? El hombre que Dios había escogido para sacar a su pueblo del cautiverio del pueblo de Egipto. Por lo tanto, Moisés apelaba ante Dios. Había una necesidad de perdón. También podemos encontrar otra referencia de necesidad en Lucas 18:13, por ejemplo.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a encontrar, amados hermanos, ejemplos claros, y esto a nosotros no nos saca de la ecuación. Yo quisiera que usted pueda ser sincero en esta mañana y pueda levantar su manito. Solo aquellos, los que van a ser sinceros. ¿Cuántos tienen necesidad en este momento? Tenemos necesidad. La más importante, la necesidad del alma. La necesidad de estar siempre delante de la presencia de Dios. Necesidades hay todos los días, de distintas categorías, pero la más primordial es la almática. ¿Por qué te abates, alma mía, si aún tenemos que alabar a Dios? Hay tanta necesidad en el día a día, amados hermanos, y no hay excepción alguna en esta tierra de alguien que diga: no tengo necesidad. Todos, absolutamente la tenemos. Así como el ejemplo de los leprosos, marginados, humillados, necesitados, dolidos, sin esperanza, bajo condiciones muy similares hoy a la lepra espiritual, que es el pecado, que mantiene a la humanidad perdida sin Cristo. Afuera, aquellos que no tienen a Cristo se están perdiendo a condenación eterna. Y viven engañados muchos de ellos. Es que Dios es amor y Él no va a permitir que yo me vaya al infierno. Qué ingenuidad tan grande, y cómo se comercializa en estos tiempos sobre todo la fe, porque ha perdido el verdadero sentido de la Navidad, porque se ha comercializado, porque simplemente la Navidad hoy es una época más de comercio, de compra y de venta. Mas no se lo está viviendo en gratitud como Dios lo espera de su pueblo y de toda una humanidad. Hablamos del nacimiento de Jesús y no lo valoramos. Hablamos de la manifestación de amor de parte de Dios y no la valoramos. Y estamos hablando en conjunto de toda una sociedad que se pierde a causa del pecado, que mantiene a la humanidad perdida sin Cristo en medio de tanta superficialidad, religiosidad, drogas, alcohol, entre otras cosas. Se celebra la Navidad de una manera como a Dios no le agrada. Si hablamos de Navidad, entonces nos acercamos al autor de ese evento y nos postramos ante Él y le decimos: gracias, porque si no fuera porque tú enviaste en el cumplimiento del tiempo a Jesús, nacido de mujer y bajo la ley, yo no estuviera acá. Estuviera condenado y estuviera perdido también. La Navidad se le está celebrando de otra manera. Espíritus muertos que están celebrando ¿qué? Que están celebrando ¿qué? Es la pregunta. Solamente se ha dedicado a actividades en donde se repite y se repite y se repite un patrón, y hoy en día con el espacio de la famosa comelona. Celebran por algunos días y van de puesto en puesto celebrando algo que simplemente es una vana repetición de lo mismo y de lo mismo, pero sin vivirlo. Porque alguien que está muerto no puede vivir. Si queremos vivir con gratitud es porque sabemos que Cristo nació en nuestro corazón. Yo vivo y existo en Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos que tener claro lo que este mundo hoy por hoy perdido también necesita. Así sea como lo hicieron los leprosos, pararse de lejos y decirle a Jesús: Señor, sáname, por favor. Ten misericordia. Hay mucha gente que grita en silencio, pero la iglesia está ahí para activar. La iglesia está ahí para compartir el verdadero significado de lo que es la Navidad. Para vivir con gratitud significa que tiene que haber un reseteo,
Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de chip. En otras palabras, hay que hacer de nuevo todo y solo Cristo lo puede hacer. Amados hermanos, si recordamos lo que la palabra de Dios nos dice, cuando hablamos de evangelismo explosivo, siempre recordamos a la gente que todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, porque vienen de Adán, están destituidos de la gloria de Dios. Y esos espíritus muertos, destituidos de la gloria de Dios, celebran una Navidad que no comprenden, que no la viven, que no la entienden. Y al no entenderla, al no comprenderla, ¿qué es lo que están viviendo? Un engaño más. Podríamos referirnos en esta mañana a todos los problemas que podemos estar enfrentando, por los que pasan muchos, cristianos y no cristianos. Por ejemplo, la falta de trabajo, enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, la pornografía, el mal carácter, etcétera, etcétera. Hoy se ha convertido en la lepra del pecado que consume día a día la vida de muchas personas. Y hoy el Señor quiere hablarnos de esa necesidad de vivir reconociendo lo que es la Navidad en gratitud. Y tú y yo deberíamos entonces gritar también al Señor: ten misericordia de nosotros. Vivamos con gratitud, amados hermanos, y la mejor manera es reconocer que nuestra necesidad nos obliga a pedir misericordia. La misericordia de Dios se ha manifestado para la humanidad de tal manera que un día envió el Señor a Jesús por toda la humanidad. No solo la envió para un pueblo específico, la envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos viendo en el contexto de Lucas 17, para comprender un poco más el por qué tenemos que vivir en gratitud. Vamos al versículo 14 de Lucas 17 y léalo conmigo, que dice lo siguiente: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Por un lado, la necesidad nos obliga a pedir misericordia, pero una vez que la hemos recibido, tenemos que corresponder en obediencia a Cristo. En este grupo de hombres podemos ver la obediencia, porque claramente el Señor les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados de esa lepra. Si un leproso pensaba que ya no tenía lepra, se suponía que debía presentarse ante un sacerdote que podría declararlo limpio. Solo el sacerdote lo podría declarar limpio. En Levítico usted encuentra también esto. Antes que sanaran, ¿qué hizo Jesús? Jesús los envió a los 10 leprosos al sacerdote. Todavía no estaban sanos, sino que estos hombres en necesidad, al pedir misericordia, escucharon lo que dijo Jesús y obedecieron. Ellos aún estaban con lepra y obedecieron, respondieron con fe, y Jesús los sanó en el camino. La bendición vino después de la obediencia. Primero obedecieron y de ahí fueron sanados. Viene entonces una gran pregunta: ¿es nuestra confianza en Dios tan grande que creemos lo que Él dice aún antes de suceder? Nuestra fe es tan grande en Jesús. Creemos que Jesús nos rescató de las tinieblas. Creemos que Jesús nos ha dado vida eterna. Muchas veces, amados hermanos, somos hombres de poca fe. Y Jesús lo experimentó con sus seguidores. A Pedro, imagínense lo que le pasó. A los discípulos en general, lo que les pasó. Cuando iban en la tormenta, ¿acaso el Señor no era el que iba en esa embarcación? Ellos dudaron. Muchas veces dudamos, amados hermanos, y no recibimos la bendición. No recibimos la bendición. Y es por nuestra desobediencia. Estos hombres obedecieron y después vino la sanación. Algo muy interesante de recalcar, que mientras ellos iban,
En ese caminar, la sanación fue súbita y visible de inmediato. Cuando alguien viene a Cristo, las cosas que comienzan a pasar en la vida de esa persona son visibles. Se puede palpar, se puede sentir, y de manera tal que la gente a nuestro alrededor se dará cuenta. Pero ocurrió después, en el caso de estos hombres que habían obedecido. Es necesario considerar que la obediencia a Cristo no es negociable, es un mandato divino. No se negocia como a veces lo vemos en las familias cuando se le da una orden a un hijo. El hijo quiere negociar, el hijo quiere pactar, el hijo quiere hacer las cosas cuando le dé la gana, a su tiempo y como a él le plazca. Ahí nosotros nos damos cuenta que a veces ese es el mismo comportamiento que tenemos con el Padre. Bueno, Señor, después, mañana, lo haremos así, lo haremos a mi manera. Y nunca recibimos la bendición, porque una obediencia tardía es igual a desobediencia. La obediencia es en el momento. Si estos hombres leprosos hubiesen dicho: Señor, bueno, más lueguito, primero vamos a dar una vuelta por acá, nos vamos a alimentar, nos vamos a ir a bañar y después vamos donde el sacerdote, entonces no hubiese ocurrido el milagro en la vida de estos hombres. Ocurre el milagro porque hubo obediencia, llegó la bendición porque hubo obediencia de manera inmediata, sin poner objeción. El Señor deja ver en su palabra de cómo los discípulos siempre y sus demás seguidores obedecían. Cuando el Señor comenzó a reclutar a sus discípulos, había una respuesta inmediata. Por ejemplo, a referencia, Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Como referencia. Entonces, ¿cómo está nuestro caminar hoy por hoy? ¿Cómo está nuestra obediencia hoy por hoy? Hablamos de la Navidad. Gracias, Señor, porque un día Jesús vino a esta tierra. Y el decir y el hacer tienen una gran brecha. Mi decir y mi hacer tiene que estar ahí ligado. De nada vale que yo diga algo si hago lo contrario. De nada vale que le diga gracias, Señor, por una Navidad más, si yo vivo en desobediencia. Toda persona que obedece a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndole como el Señor y Salvador, recibirá corona de vida eterna. ¿Usted lo cree? Qué lindo, ¿por qué agradecer al Señor en Navidad? Recibiremos corona de vida eterna, y esa es la recompensa más grande de todo aquel que se da en paso de obediencia. Al igual que los leprosos dieron un paso de obediencia, llegó la sanidad espiritual. En nosotros también llegará la sanidad espiritual si realmente vivimos en obediencia. Vamos a recibir de manera inmediata y visible la bendición, porque se proyectará el cambio, amados hermanos. Usted no quiera vivir como a usted le dé la gana. Usted no viva como a usted le plazca. Es que es mi carácter, es que así era mi padre, es que yo me crié así. Eso lo llevará al infierno. Pero si usted realmente quiere ir a la presencia de Dios, despójese de todo ese viejo hombre y póngase en las manos de Cristo. Recíbale como el Señor y Salvador de su vida. Pero es que igual, pastor, yo voy a la iglesia, igual, pastor, yo leo la Biblia, ¿y de qué le sirve? El infierno estará lleno de muchos lectores de la Biblia. Tal vez el infierno estará de muchos que asisten a la iglesia. ¿De qué le va a servir si no hay obediencia? ¿Acaso eso no fue lo que expresó Samuel en su momento cuando había un evento tal, en una situación media engorrosa entre Saúl y lo que pasaba posteriormente a ello con subir David al reinado? En esa época Samuel expresa: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo que Dios espera? Pero ya nos estamos alistando a pocas semanas de celebrar la Navidad. Gloria a Dios por ello. Pero hagámoslo de una manera diferente. Hagámoslo de una manera como nunca antes la habíamos hecho.
Usted no sabe si esta Navidad será la última, si será una de más, pero algo que sí tiene que marcar este año es hacer la diferencia, es vivir con gratitud. Si hablamos de Navidad, hablemos entonces de vivirla con gratitud. Dios se complace de la obediencia más que de cualquier sacrificio. Si no hay obediencia en un conglomerado llamado de manera tal congregación, tal vez no hay obediencia para con Dios, tal vez hay muchas cosas que necesitan cambiar. La obediencia es la cabeza de las demás actitudes en la vida de una persona. Algo más que el Señor quiere enseñarnos a través de este relato bíblico. No solo tengamos claro de que la necesidad nos obliga a pedir misericordia, que por otro lado, para corresponder a ello tengo que obedecer a Cristo, sino que también la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y esa obra tiene que ir acompañada como una respuesta nuestra en gratitud. Veamos el versículo 15 y 16, nuevamente de Lucas 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Era samaritano. ¿Se acuerda cuando comenzamos a leer nuestro versículo central? Ahora vemos, ya no a 10, ahora dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y dice ahí, glorificando, qué linda palabra, glorificando a Dios a gran voz. Si cuando yo tenía mi necesidad, alcé mi voz y grité a Dios misericordia, ahora lo hago glorificándole a Él. Uno de ellos volvió y su reacción nos recuerda lo que dice el Antiguo Testamento a un general del rey de Siria llamado Naamán, referencia para ustedes en este día. Segunda de Reyes 5:15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Este leproso nos recuerda la actitud de Naamán. Naamán también regresó agradecido y reconoció y glorificó y exaltó el nombre de Dios. Ahora, los otros ansiosos leprosos, y digo ansiosos porque ellos querían ser declarados limpios para que pudieran volver a llevar una vida normal. Acuérdense que ellos estaban marginados, apartados, se sentían abandonados porque vivían separados de la comunidad, porque era un mandato por ley. Ellos ahora estaban deseosos de recuperar su vida normal. Como cuántas personas llegan con enfermedades a pedirle a Dios misericordia, llegan a pedirle a Dios trabajo, llegan a pedirle a Dios que les arregle el matrimonio, llegan a pedirle a Dios cualquier cosa, y cuando ya lo tienen, regresan otra vez al mundo para vivir una vida normal. Qué contradictorio es esto. Estos hombres nos enseñan claramente de su necesidad. Querían vivir una vida normal en sociedad y siguieron el camino hasta llegar al sacerdote. Los 9, el mundo, que para nosotros sería en algunos casos dar a conocer nuestros logros a la sociedad. Por naturaleza el hombre es impulsado a buscar gloria para sí mismo. Es que yo he hecho esto, es que yo he alcanzado lo de acá. Usted ni yo no hemos alcanzado nada, porque si a Dios hoy se le ocurre bajarnos el breque, entonces se termina todo.
Tenemos entonces la necesidad de regresar al autor intelectual que ha permitido que tú y yo alcancemos algo en la vida. Si tenemos un hijo, gloria a Dios, se lo ponemos en las manos del Eterno. Si he llegado a casarme, pongo mi matrimonio en las manos de Dios y le agradezco a Dios porque he encontrado una mujer y he encontrado benevolencia. La mujer hace lo mismo. Si hemos llegado a tener una casa, gloria a Dios, mi casa para Dios. Si es un carro, mi carro para Dios. Si es un terno nuevo, mi terno para Dios. Todo tenemos que regresar al dueño y decirle gracias. Estos hombres, por el contrario, hicieron lo contrario. Se olvidaron de dar gracias. Pero al momento de la necesidad gritaban. Al momento de la necesidad alzaban la voz. La gente dice ahora gracias, o está simplemente viviendo una Navidad porque la vive por vivir. ¿Qué es lo que la gente dice? Gritando con sus actos. Señor, esta Navidad la voy a celebrar como ninguna otra. Me voy a comprar ropa nueva. Me voy a comprar una cena maravillosa. Voy a celebrar con mis amigos. Voy a celebrar en familia. ¿Y se olvidan de Dios? ¿Acaso Dios no es el autor de la Navidad? Si lo queremos ver así. ¿Acaso no fue Dios que envió a su Hijo para que hoy la gente se goce y diga una Navidad más? ¿Cuál es tu verdadera Navidad? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás dando gracias a Dios? La actitud que sobresale en este punto, a la luz de la palabra de Dios, es que 1 de 10 regresó a dar gracias. Lo que nos lleva a pensar es lo siguiente: en este día, ¿estás en la minoría o estás en la mayoría? En este momento, ¿estás en esa minoría que da gracias a Dios o en la mayoría que se olvida de dar gracias a Dios? ¿En qué estás? Pregúntate en esta mañana: ¿soy 1 de 10 o soy esos 9 de 10? Por lo que podemos ver, el Señor Jesucristo sanó a los 10 leprosos, bendijo a los 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle las gracias. ¿Cuánta gente se siente bendecida y lo dicen vociferando? Soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida, somos una familia bendecida, pero no damos gracias a Dios. No damos gracias a Dios y se demuestra a través de la actitud, a través de dejar a Dios para el último lugar, a través de no darle el espacio a Dios que le corresponde. Es posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. Los leprosos lo demostraron. 9 de los leprosos actuaron con un espíritu ingrato, pero sin embargo, uno agradecido aprendió que su fe juega un papel importante en la curación de su vida. Así pues, amados hermanos, los cristianos también agradecidos debemos aprender a vivir dando gracias en todo tiempo. Dios se complace que vivamos en gratitud. Vamos a hablar de la Navidad, vivámosla en gratitud. Queremos nosotros vivir esta Navidad en 3 palabras. Que la primera sea gratitud. Pedirle al Señor, enséñanos a dar gracias, enséñanos a reconocer que todo te pertenece, que todo es por ti y para ti, porque solo siendo agradecidos podemos demostrar lo mejor a nuestro Padre Celestial. Solo así, porque de Él hemos recibido amor, de Él hemos recibido gracia, de Él hemos recibido la salvación y todas las bendiciones espirituales que hoy por hoy el Señor ha derramado sobre nuestras vidas hasta que sobreabunden. No nos olvidemos de aquello. Lo que Dios ha hecho por nosotros debe acercarnos a Él con un espíritu y un corazón agradecido. Primera de Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada.
Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. El pueblo de Dios tiene que acercarse al Padre con un corazón agradecido. Usted puede decir maravillas, usted puede hablar muy bonito, pero si su corazón no corresponde a lo que usted expresa, ¿quién conocerá el corazón engañoso? Solo Dios. A Dios no lo podemos engañar. Como se dice morochamente entre nosotros, no lo podemos cuentear. Usted puede hacer a cualquiera de su familia, hasta el pastor usted puede por ahí marearlo, pero a Dios no. Usted a Dios no lo va a engañar. Nadie puede engañar a Dios. Por eso dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo sea en correspondencia a Dios. Todo. El reconocer que Dios es el merecedor de toda gloria por lo que ha hecho entre nosotros. En sujetarnos a su palabra. Tenemos la misma palabra de Dios que nos deja ejemplo. Claro, desde el Antiguo al Nuevo Testamento de hombres agradecidos. David agradecía. La multitud se maravillaba cuando Jesús sanaba y agradecía. El pueblo, los primeros cristianos, glorificaban a Dios cuando veía que Dios obraba sobre la vida de Pedro y de Juan cuando fueron libres de la cárcel. Y podemos seguir contando tantos y tantos eventos de gratitud a Dios. Los mismos 24 ancianos adoran y agradecen al Padre Celestial. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a agradecer. Pero asimismo el Señor exhorta en todo tiempo y sobre todo en esta Navidad a que tú y yo podamos comprender la necesidad de dar gracias a Dios en todo. En todo. Tal vez las cosas no han salido tan bien en este año. Tal vez las situaciones no han sido de lo más pertinente a lo que habíamos proyectado. O tal vez las cosas están por encima de lo que habíamos proyectado. Cualquiera sea la situación, da gracias en todo. Demos gracias a Dios en todo, porque es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Pero finalmente, amados hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas, por un lado vimos la obra de Dios y la gratitud, pero ahora también podemos ver esa misma obra y la ingratitud. Dice versículo 17 al 19 de Lucas 17, por favor, nuevamente. Respondiendo Jesús dijo, ¿y quién lo dijo? Fue Jesús. Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿Usted se puso en los zapatos de Jesús? Acuérdese que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Usted se puede poner en los zapatos de Jesús, en sus sandalias, mejor dicho. Usted lo puede hacer. ¿Por qué esta pregunta? ¿Acaso a Él no le dolió? ¿Acaso Él no sintió la ingratitud en carne propia? ¿Acaso Él mismo no estaba viendo cómo era el corazón del hombre? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10 que me gritaron misericordia? ¿No fueron 10 que estuvieron desde lejos haciendo bulla, gritando en altavoz para que tenga misericordia de ellos y los sanara? ¿Acaso no fueron 10 hombres que hoy pueden representar a la humanidad? ¿Acaso no todos en esta iglesia le decían al Señor, ten misericordia de mí? Y Él dice a través de esta respuesta, y los 9,
¿Cuánta gente celebra la Navidad con un corazón ingrato? Porque Dios espera no ser reemplazado por un gordo vestido de rojo y con un gorro, pues. Porque eso es lo que hoy en día abunda en todos lados. El Señor no quiere ser reemplazado por una buena vestimenta, por una buena cena. Y si hay todo eso, gloria a Dios, sacando a Papá Noel, ¿no? Pero si usted va a agradecerle a Dios, primero, hagamos entonces un culto de acción de gracias. Que nuestra vida corresponda en gratitud a Él y le podamos decir gracias, Señor. Gracias porque lo que soy, llamándome hijo tuyo, es por tu gracia infinita. Porque si hoy puedo sentarme con mi familia y reconocer el evento más noble en toda la historia de la humanidad, que diste a tu Hijo para que esté entre nosotros, gracias, Señor. Tal vez no ha ido tan bien este año, tal vez fue muy por encima, pero no importa la situación, he aprendido a contentarme, cualquiera fuera mi situación, y doy gracias a Dios. ¿Usted puede dar gracias a Dios? Dígale al Señor, gracias. Dígale al Señor, gracias. Dile a tu hermano que está al lado, demos gracias a Dios. La pregunta que sigue resonando y sigue causando un chillido a través de las paredes de la historia: ¿dónde están? ¿Será acaso que el cristiano se esconde? ¿Será acaso que el cristiano le da la espalda a Dios? ¿Será acaso que aquellos que han recibido bendición hoy no saben a quién agradecer? ¿Dónde están? Y dice el versículo 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué mensaje poderoso para el pueblo judío, ¿no? Para ese pueblo que aún se resiste a recibir al Mesías y a reconocer que Jesús, Yeshua HaMashiach, es el ungido de Dios. Y dice el versículo 19: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La evidencia de un corazón desagradecido con Dios se puede observar en esta porción, cuando el mismo Señor Jesucristo hace esta pregunta. Y cada vez que usted y yo la podemos leer, tiene que a nosotros llamarnos la atención. Esto nos hace reflexionar dónde está nuestro corazón en esta Navidad. Muchos están esperando el 10º para pagar las deudas de hace 2 años. Así funciona esto. Muchos han venido pagando mes a mes su pavito o su pollito o su chanchito, y espera con qué ganas poder comérselo ese día en el nombre de Jesús. ¿Eso es Navidad? No. La Navidad va más allá, amados hermanos. Y la Navidad, dicha en 3 palabras, tiene que ver con gratitud como primera palabra. Una vez que hemos recibido de Dios las bendiciones, usted puede hacer este ejercicio conmigo. Una balanza. En una balanza usted pone las peticiones que le ha hecho a Dios durante toda su vida. Y en otra balanza ponga todas las acciones de gracia que usted ha hecho durante toda su vida. ¿Cómo está esa balanza a este momento? Si esta representa mis peticiones, mis necesidades, y esta representan mis acciones de gracia, ¿cómo se encuentran? Tal vez la balanza está así. Cuidado, se engaña y dice, uy, mis acciones de gracia están por arriba. No pesan nada, porque el peso está en las peticiones. Lo ideal sería, amados hermanos, que fuera así. ¿Y sabes por qué? Porque todos los días, desde el primer momento que nuestros ojos se abren, nuestra palabra debe de ser gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Porque mucha gente sigue saliendo de nuestro alrededor. Mucha gente sigue dejando un espacio. Lo más terrible es gente que muere sin Cristo.
y la gente no sigue realmente a Cristo, sigue una religión. Que tú y yo podamos, amados hermanos, en esta Navidad compartir a Cristo para que haya una verdadera celebración. Que no siga creciendo esa ingratitud en nuestras vidas, sino más bien gratitud al Señor. El Señor Jehová de los ejércitos condena y repudia la ingratitud. Yo quiero que lo tengas presente. Él condena y repudia la ingratitud. Y quiero que leas conmigo Deuteronomio 32:6. Quiero que lo subrayes, porque no son palabras mías, son palabras que están aquí, que te pueden llamar la atención. Porque el Señor nos hace ver que Él condena y repudia la ingratitud, de acuerdo a lo que dice su palabra. Versículo 6 dice: así pagáis a Jehová. ¿Qué dice ahí? Usted lo puede leer completo, porque yo no lo voy a decir, están aquí en las cámaras. Léalo conmigo, a ver. Usted lo está entendiendo, ¿no? Yo lo entiendo claramente. Así pagáis a Jehová. ¿Cuánta gente le paga mal a Dios? Pero Dios es fiel. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. Pero ¿cuánta gente le está pagando mal al Señor? ¿Cuánta gente en este momento le está pagando mal al Señor? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Realmente hay que estar loco para pagarle mal a Dios. Realmente hay que ser un ignorante en todo el sentido de la palabra para pagarle mal a Dios. ¿Cómo se muerde la mano que te da de comer? Si Dios te ha dado todo, ¿por qué le da la espalda a Dios? Pero sin embargo somos número uno para celebrar Navidad. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Dios dio su Hijo. Por eso dice que con el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, porque tú y yo no podíamos pagar el precio. Y así le pagamos a Dios. ¿Cómo le estamos pagando a Dios? Si este es el momento de hacer un balance, ¿cómo le estás pagando a Dios? Porque el pago tiene que ver con tu vida, el pago tiene que ver con tus acciones, el pago tiene que ver con lo que haces, con lo que dices, cómo te estás desenvolviendo delante de tu Padre. ¿Cómo le estamos pagando? Deja de resistirte y comienza a vivir una vida para Cristo, pagándole como Él se merece. Amén. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos traten de loco, ignorante, y enseguida comienza a subirse la sangre a la cabeza y comenzamos a reaccionar, a ver qué es que te pasa, ¿por qué me dices loco e ignorante? Dios hoy nos está diciendo, a través de su palabra, que solo un pueblo ingrato puede ser conocido como loco e ignorante. La gratitud es lo que Dios espera. En el Nuevo Testamento, Pablo le decía a los romanos en el capítulo 1, habiendo conocido a Dios, habiendo ido a la iglesia, ayunaban, leían la Biblia, hacían actividades en la iglesia, no supieron dar gracias a Dios. Qué pena, amados hermanos. No supieron dar gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque le cae mal a alguien? ¿Qué tiene que ver Dios con que te caiga mal a alguien? ¿Cuánta gente deja ir a la iglesia por el COVID? ¿Acaso el COVID es más poderoso que Dios? Y con todo el respeto que se merecen las personas que piensan diferente. Algunos por ahí no querían salir de su casa porque el COVID los iba a atrapar. Igual ya los atrapó.
¿Y a quién le piden ahora ayuda? Dios, sáname. Pero cuando Dios te decía ahí, ¿qué haces encerrado ahí? Es que no salgo a ningún lado porque el COVID me va a contagiar. 2 años encerrado. Dios mío, ¿cómo le dice el Señor? Loco e ignorante. Amados hermanos, usted no se va a ir de esta tierra, ni un minuto antes, ni un minuto después al que Dios lo ha dejado establecido. Amén. Y si a usted algún día le toca dejar esta tierra, diga: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo celebro la Navidad en gratitud. Vivo para Dios en gratitud. Por eso, amados hermanos y amigos, en este día que podemos dar inicio a esta serie, vivamos la Navidad en 3 palabras. Y la primera es en gratitud. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no alabar y glorificar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte? Padre bendito, no hay nada en esta creación que pueda estar por encima de ti. Tú eres el Creador. Padre bendito, gracias una vez más, porque a la luz de tu palabra nos estás exhortando y animando a vivir en gratitud. Si vamos a celebrar la Navidad, que la podamos vivir, Padre bendito, de acuerdo a tu palabra, reconociendo que tú eres el autor intelectual de nuestras vidas. Mi Dios amado, hay mucha gente a nuestro alrededor que ha sido subyugada al temor nuevamente. Y hoy, Padre bendito, quienes gobiernan su vida es el Delta, es el Omicron, es cualquiera de estas variables, Señor. Pero yo digo, si el que está conmigo es el Alfa y la Omega, ¿quién podrá venir contra mí? Si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿quién podrá venir contra nosotros? Dice tu palabra, mi Dios y mi Rey, Padre bendito, que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Esa es nuestra victoria. Y hoy, Señor, mi Dios amado, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos agradecerte. Queremos, Señor, mi Dios amado, Padre Santo, rendir a ti toda honra, gloria y honor. Celebramos la Navidad y lo hacemos, Señor, de una manera diferente. Que sea nuestra propia vida puesta en tus manos en gratitud. Que sea nuestra propia vida en tus manos, Señor. Recíbela en gratitud. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Tal vez hemos estado viviendo una vida ingrata delante de ti. Tal vez hemos estado recibiendo bendiciones y no hemos correspondido de manera inmediata delante de ti a decirte gracias. Gracias, Padre bendito, porque en tu gracia infinita, en tu misericordia te ha placido otorgarme una bendición más. Que nuestros corazones, Señor, dejen la ingratitud, dejen la apatía, dejen, Padre bendito, el orgullo, y nos podamos presentar delante de ti con un corazón contrito, humillado y agradecido. En el nombre de Jesús, te alabamos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. A ti sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, oh Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Jesús, te alabamos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. Agradecido, Señor, porque tú has hecho posible que nuestras vidas en Cristo Jesús sean, Señor, para vivir por la eternidad en tu presencia. Ayúdanos a dar gracias en todo tiempo. Ayúdanos a dar gracias bajo toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón agradecido, pero también generoso. Un corazón generoso que pueda ver también, Padre bendito, la necesidad a nuestro alrededor. Que nuestra gratitud nos lleve a otro nivel, Padre Santo, a compartir, a bendecir la vida de todos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos.